En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. En este programa nos gusta caminar y aunque en ocasiones hay recorridos que debemos hacer solas, la mayoría de las veces lo hacemos acompañadas. Caminamos para reconocer la sociedad que nos rodea, con sus detalles que nos llenan de satisfacción, pero también caminamos siendo conscientes de otras realidades que en muchas ocasiones son inequitativas y que como editorial y por nuestro rol tenemos que señalar. Caminar, de eso se han tratado en nuestros últimos programas, del camino de la vida, del envejecimiento. Hoy conversaremos sobre algunas circunstancias de esos caminos que son fundamentales para pensar que vivir no se trata de vivir más y de cualquier manera. En este episodio nos encontraremos con reflexiones sobre nuestro envejecimiento en relación con la sociedad. Será una ruta para pensar de otra manera la pensión y la seguridad social. Bienvenidos al reto de construir esos caminos en los que cuando miremos hacia atrás o hacia adelante podamos pensar que hemos vivido y que podremos vivir bien. Bienvenidos a esta nueva parada sobre el transcurso de la vida, sobre el envejecimiento, una parada sobre las transformaciones de los vínculos afectivos, sobre la salud y el bienestar. Los preguntas y retos también nos vamos encontrando con otras personas. Este programa, Cartografías Editoriales, Caminando con Siglo del Hombre, se ha convertido no solo en un espacio de diálogo, también es el lugar de intersección de caminos con grandes amigas y colegas. Hoy me acompaña nuevamente en este recorrido sobre el trayecto de la vida Elisa Dulcey Ruiz. Elisa es la cómplice de este gran proyecto de conversaciones y es una investigadora que lleva más de 50 años preguntándose por temáticas relacionadas con el envejecimiento. Elisa es psicóloga, magíster en educación y autora de nuestra editorial del libro Envejecimiento del nacer al morir. Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Preparada para esta nueva parada? Pues sí, claro, con maleta abierta, a ver qué vamos a mandar en esta maleta, a caminar con esta maleta preparada, por supuesto. Hoy también nos acompaña Daisy Arrubla. Daisy es médica, especialista en salud pública de la Universidad del Rosario, especialista en evaluación económica de proyectos de la Universidad de los Andes y doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestra invitada de hoy es investigadora en salud pública y política social. Ha trabajado en docencia y ha ocupado cargos en dirección del sector de la salud. Actualmente forma parte del equipo de conocimiento de la Comisión de la Verdad en Colombia. Hola Daisy, bienvenida a Cartografías Editoriales y gracias por sumarte a este camino y a esta gran conversación. María Elvira, profe Elisa, buen día. Muchas gracias por esta linda invitación. Bueno, hemos hecho ya varias paradas de este recorrido de conversaciones sobre envejecimiento. Elisa, hemos hablado de la diferencia de envejecimiento y vejez, hemos hablado de género y vejez, pero te quiero preguntar, Elisa, ¿a dónde nos vas a llevar hoy y cuál es el camino de viaje que nos van a proponer en esta tercera parada de conversaciones? María Elvira, pues como de viajes se trata, me parece que seguimos caminando por la vida, como vivir es envejecer. Seguimos viviendo y envejeciendo en nuestra trayectoria de la vida y preguntándonos por bienestar, por calidad de vida, por seguridades, etcétera. Y la pregunta sobre trayectoria de vida tiene que ver, por supuesto, con todos los seres humanos, pero también tiene que ver con reconocer que vivimos y envejecemos diferentemente mujeres, hombres y las personas de los distintos géneros. Yo creo que son caminares diferentes y entre más caminamos, más diferentes somos. Yo creo que esa es la invitación fundamental que le hacemos a Daisy para que nos acompañe. Bueno, y en este camino que hemos decidido hacer hoy y a pensarnos cuál es la relación de la salud con la trayectoria de vida, tenemos que abrir tu maleta, Daisy. Tenemos que abrir tu maleta y que nos cuentes qué vamos a echar en este recorrido. María Elvira y profe, muchas gracias. Creo que primero decir que gracias por abrir con el arco iris de los Rolling Stone y las generaciones de los 50 y los 60. Creo que es de ellos de quienes vamos a estar hablando hoy y es de ese camino que hemos venido recorriendo. En enlace con esto quisiera decir que
Esta relación entre caminar, entre las trayectorias de vida que tenemos, nos permite comprender cómo la salud de las personas que hoy fueron nacidas en esos momentos se ve, podríamos decir, influida por esos procesos económicos, por esos procesos políticos, culturales que han vivido. Diríamos que en esta maleta traemos algunas reflexiones, particularmente para Colombia, en términos de los padecimientos, pero también de las resistencias que las personas mayores hoy tienen y que se han forjado en ese camino. Yo creo que es importante, y creo que Elisa me puede ayudar acá, que te hagamos algunas preguntas que permitan aclarar este recorrido. Muchas personas piensan la salud y todavía se cree la salud solo desde la dimensión física. Incluso uno lo puede ver con el número de médicos que hay disponibles en una EPS versus los psicólogos disponibles en una EPS. Quisiera que habláramos un poco de esa diferencia entre cómo se ve la salud en la dimensión física y psicológica, pero también que empecemos a conversar sobre qué pasa en la vejez para que la salud se vea distinta, para que tenga un reconocimiento mayor. Yo aclararía, perdón, que tendríamos que replantearnos, y Daisy nos va a ayudar, estoy segura, ese concepto de salud, ¿sí? Más allá de lo que hace mucho tiempo dijo la Organización Mundial de la Salud, de que es ausencia de enfermedad y no sé qué más, pero pienso que quedamos un poco cojos con esa definición, y más para caminar durante toda la vida. Bien, yo diría que es importante tener dos elementos. El primero, que la salud es una construcción que hacemos todos, no es un concepto técnico ni es un concepto que dan los médicos o las médicas o los psicólogos o psicólogas, sino que cada persona tiene una construcción de qué es su salud. En esa medida las personas mayores de manera singular y uno también podría, de manera singular quiero decir en forma, cada persona construye su noción de salud. Sumado a eso también diríamos que en ese caminar de la vida la salud se va forjando en estas relaciones, por ejemplo, con el trabajo, con la atención hospitalaria, con los medios de comunicación, con lo que los medios de comunicación nos están diciendo, con lo que aprendemos en la escuela, en el colegio. Y esos son elementos que tenemos siempre que tener presentes cuando estamos hablando de salud. Y habría un tercer elemento, ya la salud como una manera de vivir la vida, como un principio de vivir la vida, y allí podríamos decir que las personas podemos tener un sentir de que la salud es un derecho que tenemos y es un derecho que buscamos, es decir, estar saludable es un derecho, vivir en un lugar donde nuestra vida no se vea amenazada por contaminantes, donde nuestra vida no se vea amenazada por no tener que comer, eso es un derecho. Diría que esos son como los elementos que nos están trazando esta relación con la salud, y particularmente en las personas mayores la salud tiene un lugar después de la seguridad económica, tiene un segundo lugar importante para la calidad de vida de las personas. Digamos que es muy frecuente que las personas mayores nos digan, primero, tener con qué vivir materialmente, es decir, tener un sustento económico, y segundo, tener una buena salud, porque la buena salud me permite participar socialmente, me permite visitar los nietos o las nietas si es que se tienen, me permite reunirme con los amigos, me permite ir a jugar tejo, pero también me permite ejercer, digamos, como ciudadano, y en Colombia explícitamente gran parte de las personas mayores trabajan, entonces les permite ganarse el sustento del día. Lleno de alegría, lleno de salud. Vamos en un recorrido que se pregunta sobre cómo es vivir bien. Estamos con Elisa Dulcey y con Daisy Arrubla, precisamente hablando sobre la relación de la salud y el envejecimiento. Hemos abierto la maleta de Daisy y nos ha explicado varias dimensiones de la salud y cómo es posible entenderla en relación con esta discusión. Pero quiero que empecemos a caminar, Elisa y Daisy, y nos preguntemos por cosas que uno puede asociar directamente con la salud y el bienestar en la vejez, que es la pensión. Creo que es un tema difícil, creo que es un tema que toca diferente a todas las generaciones, como por ejemplo, ustedes lo pueden ver de una manera de acuerdo a su edad. En mi caso,
me reía porque todo el mundo que me ve y ponemos el tema de la pensión me dice, pero es que usted no se va a pensionar, ¿no? Entonces uno empieza a sufrir desde ya, como ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pero me gustaría, Elisa, que conversáramos primero contigo sobre eso, la relación del bienestar y la pensión, y más adelante abrimos la discusión también a Daisy para que nos ayude también desde el lado de la demografía a comprender este problema o esta realidad, digamos, en Colombia. A ver, yo quería intervenir porque me entusiasmó la pregunta de qué necesitamos echar en la maleta para este viaje. Y a mí, yo me puse a pensar que ¿qué necesitamos? Bueno, ¿o qué echamos en la maleta? Yo pienso que a través de la vida vivimos echando en la maleta cuestiones acertadas, pero también equivocadas. Y cuando ya llega la vejez, entonces no nos acordamos de qué fue lo que echamos en la maleta y por qué será que, yo no sé. No, solo quería hacer esa observación, qué es lo que vamos echando en la maleta a lo largo del viaje de la vida. Disculpen la... No, y eso que echamos en la maleta, ¿cómo favorece o no nuestro bienestar también? Claro, y además eso que echamos en la maleta tiene que ver con las oportunidades que tenemos para encontrar lo que hemos de echar en la maleta. Porque si yo voy al supermercado y encuentro los estantes vacíos, ¿cómo echo yo en el canasto o en la maleta? Entonces, la pregunta es esa, ¿sí? ¿Qué echamos en la maleta a sabiendas de que lo que echamos en la maleta no es solo nuestra responsabilidad? Porque si no tenemos oportunidades es como encontrar los estantes vacíos en el mercado. Creo que eso que acabas de decir, Elisa, nos ubica en algo muy importante de este programa y es la relación con la estructura social, con con nuestro contexto. Entonces, Daisy, te propongo que conversemos sobre cómo se entiende la pensión en Colombia en términos culturales, pero también cuál es la realidad del sistema pensional colombiano y de la seguridad social. María Elvira, tú has puesto un elemento central. Recordaba con tus palabras que cuando tenía yo tu edad me decían usted no se va a pensionar. Creo que culturalmente entonces entendemos la pensión como algo que no merecemos y tal vez ese es uno de los puntos más importantes, poder decir que en Colombia hoy no más del 28% de las personas mayores de 60 tienen una pensión social, que en ese porcentaje cerca del 70% de las personas ganan un salario entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que en otros contextos cerca del 100% de las personas tienen una pensión social. Ese creo que es un primer elemento. Entonces, culturalmente, ¿cómo la entendemos? Como algo que los colombianos y colombianas no merecemos, pese a que en promedio una persona que hoy tenga 65 años ha trabajado más de 40 años, con horas extensas de trabajo, personas que a las 2 de la mañana están en una plaza de mercado trabajando para que el resto de las personas podamos tener el alimento. Esto, digamos, es más dramático, estas cifras que he dado son más dramáticas en el sector rural y también para las mujeres. Entonces, sumaría esto en decir que, claro, la pensión social no es algo que uno logra cuando llega a los 60 en términos de esa construcción social. La pensión social es algo que se logra primero como un esfuerzo colectivo de sociedad, ¿cierto? Es tal vez equívoco pensar que es un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo de sociedad, pero segundo, es un trasegar por la vida en el mundo del trabajo, o sea, es el resultado de la calidad de trabajo que se tuvo en el pasado, que se tiene en el presente y que se tendrá en el futuro. De allí esta relación tan importante entre trabajo, salud y pensión. Con esto quisiera cerrar para decir que cuando miramos indicadores en salud en relación con pensión, lo que nos encontramos es que las personas que han tenido peores condiciones de trabajo, que hoy no tienen pensión social, son aquellas que tienen mayores deterioros en su salud, que tienen mayor carga de enfermedad, por decirlo de alguna manera, que tienen mayores limitaciones para la movilidad y con ello para la participación social. Ese creo que son 3 elementos que no se pueden, digamos, separar y que nos llevan también camino a reflexionar lo que ha pasado hacia atrás, pero también camino a reflexionar cómo nos vamos a ver hacia adelante.
Tenía una cifra que quería compartir en esas dolencias, ¿cierto? Hablamos de la hipertensión, pero quisiera hablar de la depresión de una manera muy rápida. Más de la mitad de las personas en la encuesta que se hizo a las personas mayores en Colombia en 2015 reportaron síntomas de depresión. Y esas personas que nos reportaron síntomas de depresión, cerca del 51% reportaron que en su infancia tuvieron hambre. Yo creo que esos son elementos y que sus condiciones económicas fueron malas. ¿Sí? Creo que son elementos centrales para comprender la invitación que la profe Lisa nos hace de que esto es un caminar por la vida, pero es un caminar que acumula también dolencias y que es allí donde tal vez nosotros también podemos, digamos, girar la mirada hacia atrás y hacia adelante. ¿Cuál es la vejez que queremos también hacia el futuro? Quisiera señalar algo que se ha dicho también en este programa, y Elisa lo ha dicho de muchas formas, y es la importancia de reconocer que vamos caminando con varias personas en el trayecto de la vida. Y en ese sentido, si nos vemos más allá de lo individual, quisiera preguntarte, Daisy, y también a Elisa, ¿qué significa para una sociedad donde un porcentaje importante de personas no tiene pensión? ¿Qué significa eso para la sociedad? Pero pensémoslo en estructuras. ¿Qué significa para una familia? ¿Quién asume económicamente eso o cómo funciona? ¿Cómo funciona eso dentro del ámbito social y estructural? En un país donde tenemos el rarísimo y dudoso privilegio de ser de los más inequitativos del mundo, donde esas personas que no pueden comer las 3 comidas al día, según escuchaba yo hace poco y leí alguna información, ha crecido como en el más del 1000% y con un menos del 30%. Yo no sé si nos dirá, pero yo entiendo que hay menos del 30% de las personas que tenemos más de 60 años, menos del 30% reciben una pensión. Y esos que reciben pensión, la mayoría recibe pensiones de 1 o 2 salarios mínimos, que son un salario mínimo es menos de 1.000.000 de pesos. Cuando hay personas en este reino de la inequidad que mensualmente reciben inclusive de nuestras contribuciones de impuestos 10, 20, 25 veces más, se supone deben estar pendientes del bienestar de todos. Y son ejemplo de las grandes brechas e inequidades. Las cifras no dicen nada quizá, pero la inequidad ha subido, lo mismo que la pobreza se ha multiplicado por razones de la pandemia. ¿Tú cómo lo ves, Daisy? Diría que hay como 3 elementos interesantes de sumar a la reflexión que la profe Lisa nos coloca. Un primer elemento, decir que cerca del 70% hoy de la población mayor, particularmente los hombres, tienen, población mayor me refiero a personas mayores de 60, tienen que permanecer en el mercado laboral y más de el 90% de estas personas están en un mercado laboral informal. Entonces, ese creo que es un elemento central, es decir, estamos dejando a la sociedad que construyó este país sola, resolviendo su vida sola, porque no tenemos una pensión social, ¿sí? Y el concepto de social allí es la contribución de todos para que aquel que ya contribuyó o aquella que ya contribuyó pueda, digamos, no tener las afugias de lo económico en la vejez. Ese sería un primer elemento. El segundo elemento es decir que si bien las mujeres tienen menos pensión social, de alguna manera reciben un poco más de ayuda económica de sus familias, cerca del 51%, no tengo la cifra exacta en la mano, reciben algún tipo de ayuda de la familia. Pero eso no pasa igual con los hombres, entonces allí hay un elemento, digamos, adicional en reflexión. El que las mujeres reciban ayuda de la familia no significa que sea, digamos, lo mejor, ¿no? O sea, la dependencia económica coloca a las mujeres en cualquier momento de su vida en un lugar de vulnerabilidad y al ser personas viejas, la fragilidad
digamos, normal que se presenta dentro de la vejez, pues ubica a las mujeres en una mayor posibilidad de riesgo también allí en esta dependencia económica. Además que muchas de ellas llegan a la vejez y se convierten en las cuidadoras de los nietos y de las nietas. Entonces, no es que, digamos, no es que sea simplemente un hecho de afecto, es también lo que quisiera allí como señalar, sino que allí también hay un reconocimiento de ese trabajo. Diría que esos son como los dos elementos. Hay unos subsidios en Colombia, han hecho carrera durante la pandemia, pero tendríamos que cuestionar mucho la calidad del subsidio. Estamos hablando de un subsidio de 75.000 pesos cada 2 meses, máximo de un subsidio de 150.000 pesos cada 2 meses. Entonces, si hace poco se preguntaban por el valor de la canasta del huevo, ¿cierto? No voy a entrar en eso, pero quiero mencionarlo. Pues pregúntense en cuántos huevos compran con 75.000 pesos. Esa es como la realidad que tenemos y allí no estamos hablando de más del 25% de la población mayor. Yo diría que esa es nuestra realidad, nuestra dificultad en términos de no considerarnos merecedores de algo mejor y de considerar que las personas mayores son menos merecedores que el resto. Creo que ese también es un elemento central allí en estas cosas. Hijos, abuelos, tíos, viejos, en fin, a todos, porque este es un tema para que todas las personas podamos conversar. Estamos en busca de recorridos en donde podamos sentir que vivimos bien, sentir que vivimos de forma plena y con bienestar. Hemos llegado al final de este recorrido, Daisy y Elisa, y quiero que hagamos unas muy breves recomendaciones finales, pero las hagamos esperanzadoras. Yo no digo que me digan que voy a tener pensión, pero hablemos un poquito de esa mirada esperanzadora. María Elvira, creo que poder pensarnos hoy una sociedad distinta y poder replantear que somos un país lleno de resistencias, de innovación, de gente que está diciendo que necesitamos un cambio, nos llena hoy de futuro. Pone una vela que alumbra un caminar, pensar que hay tantos jóvenes pensándose hoy la pensión social, desde mi perspectiva, es una ruptura con lo que traíamos. Yo soy de la generación del aguante mija y del usted no va a tener. Y creo que hoy las nuevas generaciones nos están diciendo no queremos aguantar más y sí queremos tener un futuro mejor. No acumular una cantidad de dinero donde nos podamos sentar, sino tener un futuro donde podamos compartir con los amigos, con las amigas, donde podamos soñar, donde podamos hablar de poesía, de arte, donde podamos sentarnos a leer un libro con tranquilidad, y creo que eso construye lazos de futuro. Y pensaría que sobre esa base de pensarnos como sociedad distinta, con seguridad también vamos a tener unas posibilidades laborales diferentes, y con seguridad tenemos que soñarnos una seguridad social construida de una manera pues distinta a lo que hasta ahora se ha tenido, para que logremos que María Elvira y que muchas otras personas puedan en su vejez tener, digamos que una posibilidad económica que le permita estar tranquila frente al futuro y tener una cierta certidumbre de que no va a tener que estar tocando puertas y trabajando hasta el cansancio. Gracias, Daisy, por acompañarnos hoy en este recorrido sobre la salud y el bienestar y la vejez. De verdad, muchas gracias. A ti, María Elvira, y a usted, profe Elisa, siempre. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Elisa, pues muchas gracias por acompañarme hoy acá en este programa, pero tú sabes que nos queda una cita pendiente. Nos queda una parada de este siglo de conversaciones sobre envejecimiento, donde en el último episodio hablaremos de la finitud de la vida. También queremos recordarles que en este programa creemos que los libros son grandes acompañantes de las reflexiones de la vida. Por eso queremos invitarlos a que conozcan en nuestra página web libreriasiglo.com una sección de libros que se llama Vivimos Envejeciendo.
O también pueden preguntarle a nuestro equipo librero en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook como @Siglo del Hombre. Sigamos caminando, reconociéndonos y seguro que nos cruzaremos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.